Hola, hola, ¿cómo están? Matías Buizar, por acá en el podcast Más allá de la otra orilla. Como siempre, agradecerles a mi exclusiva y privilegiada audiencia. Ya vamos a hablar de privilegios, sí, privilegios, porque en el fondo compartir este podcast y todas mis ideas siempre me las podría guardar para mí. Entonces, en realidad, cada, si lo pensamos de otra manera, ¿ya? Y digamos que el exceso de cafeína hablando durante la mañana, si lo pensamos de otra manera, cada vez que nosotros tenemos una conversación con alguien y le compartimos algunas de nuestras ideas o en el fondo transparentamos un poco qué es lo que hay dentro de nuestras cabezas, los hacemos partícipes de un privilegio, porque es un privilegio poder compartir cosas y enterarse de cosas que en el fondo voluntariamente alguien decide que somos, entre comillas, dignos de enterarnos de esas cosas. Pero no es que sea un privilegio, ya es parte es parte de este juego de querer transmitirles algunas ideas y tratar de sacarles al menos una sonrisa, pero no se sientan, o sea, no es que no se sientan privilegiados, ustedes tienen un privilegio que es el privilegio de poder decidir qué es lo que van a escuchar y qué es lo que no van a escuchar. Pero sí considero que ustedes son una audiencia casi exclusiva. En realidad, el privilegio es para mí tenerlos a ustedes como audiencia. Y esa es la forma correcta de decirlo. Así que muchas gracias por acompañarme en esta verborrea de ideas. Y lo que quiero compartirles en el episodio del día de hoy, una soleada mañana de, de esta estación que no sabemos si es primavera o es verano, porque finalmente el clima está teniendo un comportamiento bastante extraño. Quiero hablarles de los símbolos, entre otras cosas. Por supuesto, ustedes saben que yo tengo una facilidad infinita para poder diluirme y poder desviar el tema inicial hacia otro tema que puede ser totalmente distinto. Pero en esta ocasión quiero referirme a los símbolos. En el episodio anterior yo les mencionaba que estaba pasando por una situación un tanto complicada. Ya en este momento les estoy grabando antes de, de tomarme mi pastilla que supuestamente estabiliza un poco mi flujo mental y evita que entren en ciclos de sobrepensamiento y todas las consecuencias anexas que puede tener esto. Y quiero hablar de símbolos. Los sucesos que acaecieron en la oportunidad que, digamos, me tiene un tanto agobiado mentalmente, por lo menos, que es un tema que inevitablemente, lo quiera o no lo quiera, el tema esté superado o no superado, le voy a seguir dando vuelta. Pero trato de ir avanzando y de ir entendiendo que las cosas pasaron, simplemente pasaron, ya no hay vuelta atrás, no tengo una máquina del tiempo que permita resarcir los errores, el costo que se pagó fue muy alto y obviamente esto
me llevó a tomar decisiones que forzosamente se tienen que traducir, o más bien tenían que traducirse en un cambio. Y es un cambio más bien simbólico, no es algo que realmente tenga un significado demasiado profundo. En mi caso particular fue decidir renunciar a algo que de alguna manera me estuvo caracterizando, al menos físicamente, por un buen tiempo. Es una cosa de apariencia. Yo tenía un bigote y una barba que a la larga eran parte de mí, era parte de mi apariencia. Y decidí afeitarme, volver a una raíz, a un origen que es bastante más crudo y mucho más anterior a lo que fue mi decisión de dejarme barba y bigote. Y es un cambio, y es un cambio que en el fondo es radical, o sea, estás pensando que tu apariencia pasa de ser de un tipo barbón, por decirlo de alguna manera, porque tampoco es que haya estado barbón, a ser alguien que en el fondo sacrifica esto, un poco como, como Sansón, que tenía su fuerza en su cabello y en algún momento se cortó el pelo y perdió su fuerza. Y en este caso decidí cambiar mi apariencia, sacrificar esta barba y este bigote que, debo decir, no es que me crezcan de la noche a la mañana. Sin embargo, sí tengo esto de ser un hombre lobo a medio transformar, que no pasan 2 días y ya empieza a aflorar esta barba, empieza a aflorar este bigote que me deja en la cara como lija de grano 100. Y es un cambio, es un símbolo. Lo mismo ciertas cosas ciertos accesorios, digamos, que acompañaban mi día a día. Ya yo usaba una de estas pulseras de protección y además usaba una pulsera de paracord. Las pulseras de paracord en el fondo eh, tienes 2 o 3 metros de hilo altamente resistente que te pueden servir para cualquier cosa. Entonces, frente a la necesidad, tú tomas tu pulsera, la desarmas y tienes hilo lo suficientemente resistente como para poder asistirte y solucionar algo. Ya es una, entre comillas, medida de supervivencia. Yo lo usaba por una cosa que me gustaba como se veía esta pulsera, pero finalmente me la terminé sacando. Y lo mismo la pulsera roja de protección. Eso también es una cosa absolutamente simbólica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los símbolos? A veces uno toma ciertas decisiones que van de la mano de símbolos, que uno dice, oye, simbólicamente voy a, no sé, sacarme el anillo de matrimonio, que es un poco lo que le sucedió a la flaca en el libro Esa peligrosa orilla, cuando la flaca se entera que el Huataca le estaba haciendo infiel. Ya, esto es un spoiler, ojo. Espero que hayan escuchado el libro o al menos lo hayan leído en su versión en digital, porque si no les estoy contando buena parte de la trama. Lo que sucedió acá fue que la flaca se enteró que su marido le estaba haciendo infiel, y cuando esto sucede y cuando se juntan con Luffy se da cuenta que la flaca no lleva consigo el anillo de matrimonio. Entonces es desprenderse, aunque sea momentáneamente,
de un símbolo que termina generando una especie de resultado. Y no voy a decir un resultado concreto, porque en el fondo sacarte el anillo de matrimonio no es que vaya a solucionar el tema de la infidelidad, pero sí te genera un tema simbólico en el cual tú puedes decir, ¿sabes qué? Esto me causó dolor y decido arbitrariamente alejarme o separarme de esto, de una manera simbólica, una manera que muy, muy en el fondo termina tranquilizando tu espíritu. Y quizá no tranquilizándolo, sino que simplemente diciendo, ¿sabes qué? Es una decisión que estoy tomando y que de alguna manera tengo que transmitírmela físicamente. Y acá me pasó un poco eso. Físicamente tenía que decir, oye, tengo un dolor en el alma, un dolor en el corazón. Pero ¿cómo hago que ese dolor se refleje físicamente? ¿Qué es lo que sacrifico? ¿Qué le ofrezco a los dioses para poder aplacar este sufrimiento? Y la pregunta es, ¿este sacrificio finalmente lo aplaca? Debo decirlo, no. Uno puede, entre comillas, sentirse, no sé si tranquilo, pero por lo menos en un estado de paz interior, en el cual uno puede decir, mira, me afeité, dejé de usar mis accesorios, dejé de, dejé de lado un poco de mi identidad, porque necesitaba un reset, necesitaba un cambio. Pero eso realmente te tranquiliza. Y como les digo, no. Cada día es un fantasma que está en tu espalda y te pone la mano en el hombro y te dice, oye, que no se te olvide. Son demonios que te dan vueltas alrededor y que te atormentan, sobre todo cuando hay sufrimiento de por medio. Y no hablo solamente de sufrimiento propio, sino que también el sufrimiento compartido. Y eso pasa con los símbolos, o sea, uno trata, es una cosa simbólica, no es una cosa concreta, es una cosa que de alguna manera, simbólicamente, trata de marcar un paso o una acción o algo que suceda que, si bien es cierto, no va a cambiar las cosas, porque las cosas no cambian, simplemente mutan, se modifican, se convierten en algo totalmente distinto. Es em, simbólicamente una manera de avanzar. ¿Qué es lo que pasa acá respecto al tema de avanzar? Es cómo avanzas. Y en lo personal, y también lo mencioné en un episodio anterior, a mí no me gustan los finales abiertos, a pesar de que sabemos en el libro Esa peligrosa orilla, el final es un final abierto, es un final que no tiene un cierre como correspondió. Pero en el mundo real no es algo que me acomode.
Yo prefiero un cierre, prefiero esa conversación dolorosa que te dice, esto no funciona. Es esa, es esa ocasión donde tu jefe te llama a la oficina y te dice, viejito, te tengo que despedir. No es la carta azul que encuentras en el escritorio un día y cuando no te puedes conectar al sistema porque cambiaron tus claves y te enteras en ese momento sin que nadie te dice, sino que es la reunión dura con tu jefe cuando te dice, esto se acabó. Y es duro, ¿para qué andamos con cosas? Si todo final tiene una cuota de dolor, ya porque la vida real no es como los cuentos de hadas, los finales felices no existen. Bueno, también dicen que los finales no existen. Y como bien dice la canción de Lenny Kravitz, que la utilicé para el epílogo del libro Esa peligrosa orilla. Nada se acaba hasta que se acaba. Ahora, la siempre buena pregunta es, ¿cuándo se acaba? ¿Se acaba con un final abierto? ¿Se acaba silenciosamente, con un silencio radial? No sabemos. Lo que sí rescato de este proceso doloroso, ha sido el tema creativo, que de una u otra manera ha resultado ser la vía de escape. Esta vía de escape que me ha permitido seguir de pie, porque en el fondo, si yo me dejara envolver por todos los sentimientos que están dando vuelta y me dejara comer por estos demonios que circulan alrededor de mi cabeza y dejara que este fantasma que no quiere abandonarme decidiera finalmente envolverme y hacerme desaparecer, como normalmente pasa, porque a veces uno dice, oye, ¿cómo supero algo? ¿Cómo supero una situación? Hay muchas maneras, pero cuando se trata de relaciones humanas, y no hablo solo de relaciones en términos románticos, sino que me refiero también a relaciones en términos de amistad o en términos de lo que sea. Una de las salidas más fáciles es decir, no existió nunca, esto nunca sucedió, te voy a borrar, te voy a bloquear de redes sociales, voy a bloquear tu teléfono de WhatsApp, te voy a hacer desaparecer de mi vida. Y eso, si bien es cierto, uno puede llegar a entenderlo, duele, porque uno no puede desconocer todo aquello que alguna vez existió. No se puede, no puedes borrar tu historia, no puedes borrar eh, los recuerdos que van atados, por ejemplo, a canciones que escuchaste, a caminos que recorriste, a palabras que compartiste, una conversación, un dicho, algo que tiene un pequeño significado, no sé, una comida, una referencia, lo que sea. Uno puede hacer como que no existe y uno puede en el fondo
fingir como que todo está bien, pero las cosas realmente están bien. ¿Cuál es el precio por que las cosas estén bien? Puede ser un precio muy alto. Y de esto, de este proceso de final, porque es derechamente un final, es un tema donde algo se acaba. Yo rescato el proceso creativo, porque escribir desde la intensidad de los sentimientos se vuelve fácil, duele. Cada palabra que uno escribe duele, tiene esta cosa intrínseca de un pequeño dolor. Cada palabra te hace recordar todo eso que sucedió, que finalmente generó esta sensación de pérdida, término, dolor, desilusión, angustia, como quieran ponerle. Pero termina traduciéndose en algo, y es en algo honesto. Cada palabra viene acompañada de esa crudeza interna, de de un sentimiento, de un pensamiento, de una reflexión. Y el resultado es crudo, es muy crudo, es muy duro. Es leer, enfrentarse eventualmente a a una poesía, a un cuento, a una historia, a un simple escrito en el cual uno lo lee y te das cuenta que adentro hubo un conflicto, hubo un dolor. Y acá lo que me sucedió es que escribir terminó siendo nuevamente terapéutico. Ya pensemos que escribir el libro, esa peligrosa orilla, en las circunstancias que lo escribí, fue también terapéutico. Quizá con menos dolor, pero sí con una sensación de liberación cada vez que lograba avanzar un poco en esta historia. Y lo que sucede acá es simplemente que todo lo que sucedió lo terminé traduciendo en creación, que es una forma de escape, finalmente es un escape. Ya podría estar pintando, podría estar eh, haciendo cuadernos, podría estar haciendo música, pero decidí escribir. Y así salió un cuento que acabo de postular a un pequeño concurso. Ya no es un concurso 100% gratuito, ya debo decir que es un concurso que en caso de que mi cuento salga seleccionado, voy a tener que eventualmente pagar un monto para sostener la publicación. Pero sin embargo siento que lo merece. Siento que esta historia amerita ser contada, no de la manera literal que todos podrían estarse imaginando, sino que de una manera más bien simbólica. Y, y es difícil enfrentarse de repente, ver las correcciones, ver cada párrafo, leerlos de nuevo y sentir nuevamente lo mismo que se sintió en aquel momento. Un poco como el capítulo Conversaciones en Soledad del libro,
esa peligrosa orilla, cuando Luffy va a un congreso y la música no lo acompaña y tiene esa conversación consigo mismo, que es una conversación hiperdura, donde termina literalmente destrozado. Así que el poder de las palabras no radica solamente en el mensaje que transmiten de manera literal, sino que viene de la mano de un mensaje que es muchísimo más profundo, que es cómo se reflejan los sentimientos, cómo se termina traduciendo cada párrafo en una oleada de recuerdos que puede ser bonito, puede ser triste, puede ser feliz, pero finalmente es una oleada de recuerdos que te hace volver al pasado y a veces pensar, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué tomé estas decisiones y no tomé otras? Pero la historia ya se escribió, la historia pasada ya se escribió y no hay manera de desescribirla. Ya no existe el Dr. Brown con un DeLorean que a las 88 millas por hora tiene la capacidad de volver al pasado o viajar al futuro. No existe el efecto mariposa, no de manera concreta, no de una manera en que físicamente podamos cambiar qué es lo que sucedió y enfrentarnos obviamente a todos los dilemas que eso puede conllevar. Pensemos que si yo pudiera volver al pasado y cambiar a ciertas cosas, lo más seguro es que este episodio del podcast no estaría existiendo. Y esa es un poco la magia de esta situación, que algo que finalmente era un evento de vida se termina traduciendo y termina creando de la nada arte, buen arte o mal arte, como queramos verlo, pero es arte al fin y al cabo. Escribir es un arte. Y creo que este ha sido el episodio del día de hoy. Un poquito denso, debo decirlo. Está bastante cargado. Nuevamente voy a echarle la culpa a la cafeína, a la falta de medicación, a todo lo que pasa por mi mente en este momento. Les agradezco nuevamente estar aquí compartiendo conmigo. Espero no haberles cargado el día porque a veces tengo este tema de la sobreempatía que me pueden escuchar y al final termino bajoneando a todo el mundo. O me pueden leer y termino bajoneando a todo el mundo. También me ha pasado. Los dejo invitados. Ojalá después de este audio quieran seguir escuchándome y quieran seguir siguiéndome en Instagram. Pero hay que ser realistas. Uno tiene días buenos, tiene días malos. Ya yo trato que ojalá todos mis días sean lo mejor posible, el día más bueno que puedo tener, pero no siempre es así. Así que los dejo invitados a que me sigan en Instagram. Me pueden encontrar como Matías Boizard. Probablemente esperaría que ojalá por estas cosas del algoritmo se hayan cruzado con alguno de mis reels, hayan escuchado mi voz, les haya llamado la atención quizá el formato. Ya, si
si vieron el último reel de, se llama Letras de Cristal. Bueno, si me siguen en Instagram probablemente lo vieron. Escúchenlo hasta el final. El final tiene un cierre muy particular, muy particular. Pero claro, se tienen que bancar casi 2 minutos de alguien leyendo su propia poesía. Que puede, obviamente, y también me refiero a uno de los episodios anteriores, la forma en que estamos consumiendo contenidos en este momento. No se presta para que uno tenga la voluntad de estar más de un minuto escuchando un reel o manteniendo su atención en un contenido de redes sociales por más de un minuto. Pero este en particular quise hacerlo especial y quise dejar un final bastante, bastante llamativo, por decirlo de alguna manera, a pesar de que sea yo mismo el que se está refiriendo a esto. Así que los dejo invitados a que me sigan en Instagram como Matías Wizard y los dejo también invitados a que sigan este podcast en Spotify, buscándolo como Más allá de la otra orilla o simplemente buscándome como Matías Wizard también. Nuevamente muchas gracias y espero que nos estemos escuchando pronto con mucho mejor ánimo en la próxima. Un abrazo a todos. Chao, chao.